Bueno, pues hola a todos y a todas. Nos encontramos aquí grabando ya el 6º episodio del podcast Apurar Historia Pretendo. Y Cris, ¿qué nos puedes contar hasta ahora? Bueno, hemos tenido unas sesiones de mayo donde vamos a continuar hablando de este binomio de mujer y poder, pero además de avanzar cronológicamente, porque hemos tenido un episodio 3 con Sergio Bravo, donde nos hablaba de la emperatriz Isabel, hemos tenido en nuestro último episodio, vedlo, a Alejandra Franganillo, hablando también, pero en este caso de siglo XVII, mediados, Sí. y ahora yo estoy muy contenta, estoy particularmente contenta porque vamos a tener a Valentina Cossack aquí con nosotros, que nos va a trasladar, como veremos a lo largo de estos minutos, a un territorio que todavía no hemos tocado. No. Hemos hablado de Portugal, se ha mencionado Francia también, hemos hablado de Italia, pero no hemos hablado del Sacro Imperio Romano Germánico. Y además, el trabajo de Valentina, como veremos, que es muy internacional, Sí. es también ya de por sí, yo creo, muy desmitificador. Sí. Porque trabaja Valentina sobre una mujer, la condesa de Berlips, que se ha beneficiado la propia condesa del trabajo profundo que ha hecho Valentina, porque esta mujer, como nos contará ella, no estaba muy bien vista historiográficamente hasta su publicación. ¿No es así, Emilia? Así que, Valentina, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy, por tu tiempo. Es un placer. Gracias por conectarme a distancia. Es un placer poder continuar, formar parte de Novincis, pese a mi traslado a Austria. Y de verdad agradezco y tengo muchas ganas de poder hablar más sobre mi tema y que discutamos y hablemos un poco de eso. Desde luego vamos a saber aprovecharlo. Valentina, para aquellos que todavía no la conozcan, es investigadora de Novincis, por supuesto, es doctora en Historia y actualmente es coordinadora de proyectos, ojo, cuidado, en la Hochschule Campus Wien. ¡Ole yo! En Viena. Valentina es, dentro de Novincis, yo creo, uno de sus miembros más internacionales, tanto por su trayectoria personal como por su trayectoria profesional. Así y es. por el tema que ella misma trabaja y que de verdad vamos a poder ir desglosando poquito a poco. Pero yo quisiera empezar con algo básico. Valentina, hemos hablado a lo largo de los episodios de la importancia de trabajar académicamente con otras escuelas, de viajar a Italia, a Portugal hemos tenido. Valentina, cuéntanos un poco cómo empezó tu trayectoria académica y por qué decidiste hacer una tesis doctoral en España, por favor. Para contestar eso, tengo que volver un poco más en el tiempo porque la elección de mudarme a España fue con el máster en realidad, no fue con el doctorado. Entonces, yo hice mi grado en Viena, en la Universidad de Viena, y siempre quise especializarme en historia de la diplomacia. Entonces estuve buscando másteres que había en Europa que trataran ese tema y que tuvieran clases para poder especializarme. Y encontré dos. Uno de esos fue el máster de la historia de la monarquía hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, que nos une a las tres, creo, que fue como el precursor de la tesis. Y después me enamoré de mi directora de tesis, que es Carmen Sansayán, que también es IP de nuestro proyecto, y es una persona que me dio la libertad de unir las dos temáticas, que me permitió unir la historia del Sacro Imperio con la historia de la monarquía hispánica, que me daba mucha libertad. Entonces ese fue también uno de los motivos por el cual elegí a España, entre otros muchos, varios también de naturaleza privada, pero bueno, me dejaron mantenerme en España durante la tesis doctoral. Yo creo que nos une el amor por Carmen Sanz. Literalmente. Team Carmen Sanz. Team Carmen, aquí todas siempre. Nos hemos beneficiado de su dirección. De su generosidad. En temas muy, muy variados, como vemos, como personificamos nosotras, sí, ¿no? Exactamente. Además, también el máster, buena mención al máster, también desde Novincis,
abogamos por que toda aquella persona que se quiera especializar, no quiero hacer spoiler, pero la próxima persona que se va a sentar aquí con nosotras también es una persona que, a pesar de haberse formado en el extranjero, decidió apostar por el máster en la monarquía hispánica y también le decantó por la investigación, como en el caso de Valentina. Y Valentina ya no solo es un capital humano de Novincis valiosísimo por su transnacionalidad, que es algo que caracteriza mucho a Valentina, sino también porque, como decía Cristina al inicio, ha trabajado un personaje, como ya recordó nuestro IP Santiago en el primer episodio, cuando le preguntamos a Santiago por qué personaje o qué labor de Novincis él pensaba que había sido más rompedora o desmitificadora, pues puso tu libro de ejemplo y estamos muy de acuerdo con ello. Y ¿cuál es el personaje principal de tu libro? Como decía, yo no lo pronunciaré también como Cristina, pero como decía Cristina, la condesa de Berleps. Cuéntanos, Valentina, ¿quién es esta condesa que tan mala fama la pobre había granjeado? Bueno, María Gertrudis de Berleps, baronesa y a partir de 1695 condesa, fue una dama de la baja nobleza del Sacro Imperio de orígenes protestantes, que fue una persona que logró alejarse de su entorno socioeconómico para entrar y abordar una carrera palaciega. Y entonces entró al servicio de la Casa Ducal del Palatinado-Neuburgo, que eran príncipes electores en el Sacro Imperio, y supo profilarse hasta poder trasladarse y tener una carrera y un cursus honorum transnacional, pasando del Sacro Imperio a la monarquía hispánica, formando parte de la casa de Mariana de Neuburgo, segunda esposa de Carlos II, en Madrid. Y fue una persona que durante su estadía en Madrid, que fue entre 1690 y 1700, ocupó un papel muy importante en el entorno más íntimo de la reina, porque supo usar sus redes clientelares que tenía con la familia del Palatinado-Neuburgo, pero también con el emperador Leopoldo y la reina, para gestionar y para ejercer una diplomacia informal. Entonces volvemos a mi interés inicial, el de la historia de la diplomacia, pero no la historia de la diplomacia tradicional, sino informal. Y esta pobre condesa tuvo una reputación muy mala, originada por la publicación de las sátiras que se publicaron a finales del reinado de Carlos II y que perduraron durante el tiempo y en la historiografía, porque no había un estudio en profundidad sobre sus actividades o sobre, desde principio a fin de su carrera tampoco y de su vida, que analizara realmente sus actividades. Entonces todo se basaba en sátiras publicadas para debilitar el poder y para sacar el poder a ciertas personas o personajes. Entonces eso, en resumen muy corto, esa es la condesa de Berleps, que obtuvo un papel realmente muy importante durante la última década del reinado de Carlos II, en torno a cuestiones políticas, diplomáticas, gestiones, pero también representando intereses familiares de la Casa de Palatinado-Neuburgo en Madrid. Y todo eso bajo el marco de como una carrera que yo siempre llamé transnacional, porque siempre era como entre el Sacro Imperio y la monarquía hispánica, y nunca rompió con ninguno. Entonces, al final, el reinado de Carlos II pudo volver. Entonces, eso es una de las particularidades de esa señora. Me gusta mucho todo lo que está diciendo Valentina porque enlaza muy bien con temas novincis aplicados a esta espectacular carrera transnacional en la cual empezamos a adentrarnos porque Valentina habla de diplomacia, que también hablamos en el segundo capítulo, Andrea Vergaz, una diplomacia también fuera de lo que se puede entender por diplomacia al uso. Estamos hablando de la importancia también del círculo de la reina que veíamos con Alejandra Franganillo y ahora estamos internándonos en este Sacro Imperio. Sí. Además, Valen, yo te tengo que confesar que cuando yo inicié mi periplo,
que soy muy pequeña, pero hace 4 años cuando fui a Carmen y le dije, quiero hacer una tesis doctoral, cometí esa locura, y Carmen me apoyó, como siempre. Yo le presentaba un poco mis líneas de investigación principales y ella me decía, tienes que hablar con Valentina, tienes que hablar con Valentina. Yo estoy muy contenta de que por fin hablemos de élites femeninas desde el Sacro Imperio. Me ha gustado mucho esto que has dicho de nunca rompió con sus orígenes autóctonos y nunca rompió con la clientela que ya había granjeado en Madrid. Ya has respondido a muchísimas cosas simplemente con esta presentación, pero me quiero detener a preguntarte si pudieses destacar uno o varios planos a través de los cuales la figura de la condesa de Berleps ha conseguido romper con esquemas que se tenían preconcebidos, o qué puede mostrarnos la condesa de Berleps más allá de presentarla, si pudieses ahondar un poco en ello. Sí, ¿por qué es importante trabajar esta trayectoria? Además de por ser muy interesante por sí misma, ¿no? Exacto. Son dos cosas en realidad. La primera es entender un sistema de movilidad y favor que estaba usado por muchos soberanos europeos, que si uno estudia solo a un personaje histórico de un mismo territorio, no llega a analizar en profundidad porque no es necesario. Eventualmente hay con misiones diplomáticas, con los enviados, pero no es algo continuo o prolongado en el tiempo para una persona que no tenía un cargo oficial a ese nivel. Entonces, su rol en Madrid era no abandonar a la reina y aconsejarla y guiarla bajo el mantel del elector palatino. Esa era su misión. Pero paralelamente ella defendía distintos intereses, entonces tenía instrucciones claras que requerían su presencia, pero requerían también que se enviaran a personas al Sacro Imperio y que se mantuviera esa comunicación. Yo creo que ese es uno de los factores que no se hubiera analizado si fuese una persona del mismo territorio, de la misma monarquía. Y la segunda cosa es el sistema de doble lealtad. Yo creo que fue algo que fue la esencia de mi tesis doctoral y posterior de mi libro, porque siempre se pensaba que había traicionado a una parte y nunca se había considerado que una persona podía mantener una lealtad a una casa oriunda o, por ejemplo, a la casa ducal en el Sacro Imperio, estando en Madrid, y creo que se olvida muchas veces que todo eso estaba bajo el paraguas del Sacro Imperio Romano. Entonces, bajo el paraguas del emperador. Entonces, ese juego de lealtades paralelas, de defensa de intereses propios y ajenos, son todos factores que no se hubieran analizado si fuese una persona de un territorio común con el lugar donde estuvo ejerciendo sus tareas. Desde luego es vamos a decir, un descubrimiento, un análisis que merece absolutamente la pena ya de por sí, o sea, este personaje. Además nos aporta esta visión, como dice Valentina, transnacional y de dualidad de lealtades. Interesantísimo que es esto. muy, muy interesante porque de hecho yo creo que, vamos, cuando hacíamos la tesis doctoral, yo me preguntaba mucho, allá en el Pleistoceno, Valentina, yo me preguntaba mucho por qué me enriquecía mucho, y es una de las cosas muy importantes que yo me llevo el doctorado, es precisamente las conversaciones con mi grupo de investigación y con mis compañeros. Y yo me preguntaba mucho por qué, si tenemos dos dinastías hermanadas literalmente, ¿por qué no había más trabajos, ¿no? que desde España que trabajasen en el Sacro Imperio, que al final pues es una entidad enorme, poderosa, o sea, con mucho que decir en el momento? Y yo creo que tiene que ver por la metodología y también por el idioma, Valentina. Yo me voy a permitir Sí. preguntarte cuántos idiomas hablas y cuán importantes fueron estos idiomas a la hora de tratar tu tema doctoral. Es decir, ¿habría sido posible tratar tu tema doctoral si no hubieras elaborado una metodología propia para trabajar cierta palografía y si no supieras los idiomas que sabes? Por favor, Valentina.
¿Cuántos idiomas hablo? Yo siempre cuento solo los que hablo muy bien. Entonces hablo 4 idiomas que hablo al mismo nivel. Y es verdad que hay muy pocos estudios que cruzan, o hay pocos estudios en Alemania sobre la monarquía hispánica y viceversa, y tiene que ver con la historiografía y con los idiomas. Uno siempre va buscando la vecindad, entonces en España es más Francia, Portugal, Italia, también porque son idiomas latinos, entonces uno puede llegar a descifrar la paleografía y entender más o menos de qué se trata en la documentación. En Alemania hay también una afinidad muy fuerte con Italia, también por el vínculo y después, bueno, con todos los territorios que tarde o temprano estuvieron en contacto con el Sacro Imperio de forma más cercana o más clara. Otro problema es la historiografía. En España se publica en español, en Alemania se publica en alemán. Si uno no habla los idiomas, y no sé por qué no se suele publicar en inglés para como unificar. Y cuando estuve en Alemania durante mi estancia, estuve abordando esa pregunta porque dije, ustedes hablan italiano, leen italiano, el español no es tan distinto. O sea, podrían descifrarlo, pero hay como una barrera muy fuerte, que también tiene que ver con la metodología. Es una cosa estudiar la monarquía hispánica, entender su funcionamiento con los virreinados, entender su construcción, entender su expansión, entender sus problemas, sus dificultades, y el sistema aplicado en el Sacro Imperio no funciona, no se puede palpar. Igual. Hay que entrar en otra metodología, hay que entender todo el sistema de vasallaje, hay que entender las autonomías que ya en el siglo XVII los príncipes electores intentaron autonomizarse, aunque estuvieran bajo el paraguas del emperador, pero ya ganaron más en importancia. Los territorios hereditarios austríacos no tienen el mismo estalón o no tienen la misma importancia, son distintos. Después hay todos los reinados que eran reinados electorales, por ejemplo, Bohemia, Hungría. Entonces, son sistemas muy distintos y yo creo que para analizarlo hay que entrar en profundidad. Entonces no se escribe un artículo así rápido. Y después, otra cosa que no mencioné aún es la paleografía. Socorro. Porque en Alemania y en el Sacro Imperio en general, en Austria fue lo mismo, y bueno, República Checa, etcétera, lo mismo también. Decidieron en algún momento, y eso es verídico, no estoy mintiendo, de hacer una paleografía más difícil para que no todo el mundo pueda acceder. Concretamente los investigadores que vienen posteriormente. Claro, entonces es como, yo conocí Alemania y bueno, en los archivos vos vas viendo las cajas y me encontré con cajas y cajas y cajas que sabía que trataban el tema, o por lo menos de la familia, el personaje, lo que fuese. Abría los documentos y no entendía nada, porque una cosa es hablar el idioma, la otra cosa es hablar el idioma de la época, que tengo que decir que el español de la época, del siglo XVI, es mucho más sencillo de entender. El francés igual y el italiano también. Es como casi un idioma moderno. El portugués igual. Pasa. El alemán no. El alemán es muy fonético. Entonces muchas veces yo tuve que leer en voz alta para poder entender más o menos de qué se trataba, después de haber aprendido a leer las letras. Entonces empecé con el abecedario, literalmente. Acá hay una A, una E, ok. Después las palabras, después las frases, después tener que entender el contenido. Entonces, todo eso sí tiene que ver con los idiomas, pero también con la metodología, porque uno tiene que aprender a trabajar esos temas y entender esos sistemas también, que son distintos. Yo recuerdo, Valentina, ahora mismo estaba recordando, nos vimos hace unos pocos meses en Viena, quedamos para merendar, y yo le decía a Valentina, yo sé hablar holandés, y pensaba que tenía algún tipo de oportunidad de entender algo, y Valentina me miraba con cara de,
pobrecita, no entendía ¿Qué nada. detalle te falta? O sea, de verdad, o sea, no entendía nada el current, el maldito current, lo siento, de Te verdad. falta Sacro Imperio. Madre de Dios, era imposible y además es que Valentina, si la propia Valentina que domina el alemán es ejemplo de que nos dice que ella abría legajos y decía, es que esto va de mi tema y soy incapaz de transcribirlos, si una persona como tú ha tenido esas dificultades, es que o sea, habla de lo valioso que es tu trabajo y tu monografía, porque hasta para ti ha significado un reto, una persona como tú. El current es una grafía para tirarse de los pelos. No quise disminuir el labor de aprendizaje porque yo me acuerdo, me encerré en la biblioteca allá y fue muy divertido porque mis colegas en Alemania me decían, bueno, el mejor consejo, paciencia, una buena copa de vino y dale. Un poquito bebido, esto lo vas a entender genial. Y yo como mirándolos y después decía, bueno, capaz para tener más imaginación. Imaginación. No, pero la verdad es que, bueno, yo creo que ha respondido también a una pregunta que teníamos en el tintero, ¿no, Emily? De qué más dificultades, además de la propia paleografía, entraña la Berlitz, que como ha dicho Valentina, es un sistema que no es un imperio como la monarquía hispánica, ¿no? Es, al final es otra entidad. Son muchas cosas en una. Con lo cual, Valentina, tenemos la dificultad de la paleografía, la dificultad del idioma y la dificultad de entender el contexto en el cual se está desarrollando esta señora. Que son dos realidades. Y el binomio de esa doble realidad, ¿no es así, Emily? Sí, así es. Entonces, es como decía, el trabajo de Valentina, la monografía de Valentina y la tesis de Valentina es altamente recomendable a la hora de, porque hablamos mucho de perspectivas transnacionales. Valentina trabaja en una perspectiva transnacional y es muy transnacional y eso le ha permitido pues publicar un trabajo que no me extraña que nuestro IP lo recomendara porque es un trabajo muy bueno Sí. en todos los sentidos. De hecho es tan bueno que os vamos a tener que poner en pantalla la monografía de Valentina, sí. La condesa de Berlitz, entre Düsseldorf, Madrid y Viena, agencia femenina y poder informal 1654-1723, porque yo la he intentado sacar 3 veces de la Biblioteca Complutense, Valentina, y no está disponible, siempre está cogiendo, así que por favor envía otro ejemplar. Gracias. Para que podamos mostrarlo en pantalla, así que os pondremos la imagen de esta exitosísima monografía de Valentina. Es verdad que lo he intentado sacar 3 veces y las 3 veces está cogido hasta... hay alguien que tiene secuestrada la monografía. Te han secuestrado la monografía. Devuelvan la monografía de Valentina. Pero a mí me gustaría, en relación efectivamente a esta monografía, hemos hablado ya de la dificultad del propio tema. A mí me gustaría hacer una pregunta que no hemos hecho hasta este momento en el podcast, pero que creo que tenemos a la persona idónea para hacerlo. Y es, Valentina, ¿qué fue? ¿Qué fue? Es como muy resumido, pero ¿cuáles fueron las mayores complicaciones para ti? Creo que esto viene muy, muy bien también para nuestros oyentes, que muchos de ellos están haciendo una tesis doctoral. ¿Cuál fue para ti algunos de los challengers, de los retos a la hora de transformar tu trabajo doctoral en una monografía como la que estamos presentando? A mí también me viene muy bien, Valentina. Por favor, cuéntanos un poco cuál fue ese proceso, dificultades, tu experiencia. Fue muy abrupto y la verdad es que yo estaba en pleno proceso de mudanza porque después de terminar la tesis doctoral habíamos decidido volver a Austria. Y creo que hubiera sido imposible incluso sin ese factor, porque uno necesita distancia. Volver a leer una tesis doctoral de 600 páginas y tener que acortarla, creo que fue una de las partes, y Cristina lo sabe porque intercambiamos nuestro sufrimiento mutuo. Creo que eso fue una parte bastante ardua y difícil. Pero lo que más me costó, en realidad, fue que algunos capítulos había publicado una parte en artículos y algo así, y tenía que reescribirlos. Y no sabía cómo, porque me parecía muy bien escrito. Entonces yo estaba como, ¿qué voy a hacer? Ya pasé mucho tiempo madurándolo, intentándolo, y la verdad es,
algunas personas dicen leen de vuelta las tesis y no les parece bien. A mí me pareció todo muy acurado, muy bien. Yo estaba muy satisfecha con el resultado. ¡Ea! Y entonces, hasta que me autorizara a mí misma a decir, voy a cortar, porque tengo que acortar, y saqué 200 páginas, o sea, el libro tiene 400, fue como un momento de iluminación y de apertura de camino y de desbloqueo, sobre todo. Entonces, creo que fue eso de autorizarse a cortar, autorizarse a cambiar. Y debo también decir que yo ya la tesis la pensé en monografía, entonces cambié un poco los títulos de los capítulos, pero el hilo conductor estuvo y se mantuvo, no cambió tanto. Quizás dejé algunas partes porque me parecía no tan relevante para eso, como por ejemplo toda la introducción al contexto histórico del Palatinado de Neuburgo. Pero eso sí, darse tiempo. Yo creo que hay como un tiempo ideal que es dejar, yo creo que un año hay que dejar transcurrir porque uno está harto y harta de leer el mismo texto porque ya lo leímos, ya lo corregimos. Entonces, yo no tenía la capacidad de leerlo porque sabía cómo iban a seguir las frases. Entonces, me daba cuenta que no leía. Entonces, darse ese tiempo, pero tampoco demasiado tiempo porque es muy difícil retomar después. Es Ya. Es verdad. como un lapso entre un año, máximo 2. En el segundo año yo creo que hay que empezar y decir, ok, lo saco y lo hago. Porque es también cerrar un capítulo. Para mí fue poner un broche. Fue como cierro el capítulo tesis, hice la publicación, cumplí con lo que quise cumplir, está accesible y eso. Entonces, claro, es difícil, no es fácil. Es un trabajo adicional, pero que es muy gratificador cuando uno tiene el libro y es algo lindo, lo recomiendo. Valentina, a mí me está viniendo genial este episodio porque yo me encuentro ya a las puertas de empezar a redactar y tú eres una de las doctoras más recientes del proyecto. Yo tenía muchas preguntas porque yo ahora, pues, obviamente, al encontrarme a las puertas estoy muy preguntona. Cristina bien lo sabe, estoy todo el rato, ¿y tú cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Tú, sin darte cuenta, has respondido a muchas de mis inquietudes. Dices... recortaste 200 páginas, eso implica de un proceso de reflexión y de decir hasta aquí, tomar tiempo, tomar distancia. Como decía antes Chris, tenemos muchos oyentes que es muy probable que se encuentren en una situación similar a la mía. Yo voy a barrer para casa y me voy a aprovechar. ¿Qué otros consejos le darías a una persona que está a punto de embarcarse en el proceso de redacción de una tesis doctoral? La tesis es un proceso para conocerse a sí mismo. Como el Camino de Santiago. Haz el Camino de Santiago y una tesis doctoral. A la vez a ti mismo, a la vez. No, pero lo digo en serio. Es algo que uno tiene que... Uno llega a sus límites, pero en el buen sentido. O sea, redactando, por ejemplo, yo me acuerdo que redactando, la mayor dificultad de capítulos fue el capítulo sobre los embajadores imperiales, Harrach. Y había escrito como, creo que eran casi 100 páginas, era un capítulo enorme. Se lo mandé a Carmen y ella me dijo, está bien, pero podría ser mejor. Porque creo que puedes llegar a ir más al fondo. Y para mí eso fue, al principio yo dije, no sé cómo. Y después de 1 o 2 días dije, creo que tiene razón. Puedo organizarlo de otra forma, puedo como reestructurarlo. Y al final el resultado era 1000 veces mejor. Lo anterior no era mal, pero era realmente lo que quise mostrar y lo que quise analizar y a dónde quería llegar. Entonces, yo creo que el mayor consejo para personas que redactan es darse cuenta que las críticas
son constructivas, son buenas y ayudan a sacar el máximo del trabajo. Esa es la labor del director, de la directora de tesis, que solo quieren empujarnos, solo quieren hacernos llegar más lejos, que sea realmente como cumplir con nuestro potencial. La otra cosa es algo que Carmen me decía siempre, es solo un trabajo académico, es su último trabajo académico. Eso ha salido aquí ya. Sí. Sí. Es, Continúa, por favor. es como, claro, es mucho tiempo, yo redacté durante 1 año y medio, creo. También yo tenía altísimas expectativas hacia mí misma, entonces quería que esté perfecto, quería que el castellano esté perfecto. Era como, pero me tomé el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, recomiendo, si una persona está escribiendo, de no volver a los archivos. Ajá. Escribir es escribir. Sí. Yo, por ejemplo, hice el cese después del 2.º año, hice 2 años de investigación, y terminé con un poco de margen, entonces sí, después redacté, porque es normal tener bloqueos, forma parte, y es importante que uno tenga como un esquema de lo que quiere hacer y las fuentes que quiere usar. No hace falta haber analizado todo antes. Yo, por ejemplo, analicé capítulo por capítulo. Súper, Valentina, ese consejo es muy bueno, sí. Tenía como mis bloques de fuentes que sabía qué fuentes iba a usar para qué, pero al final me sobraron fuentes también, que eventualmente puedo usarlos en otro momento. Pero eso, no volver a los archivos, porque son sin fondo. Siempre se va a encontrar otra cosa, siempre va a haber otra publicación, pero lo importante es, ¿qué quiero decir? Tengo todo lo que necesito para armarlo y para analizarlo. Y yo creo tener como un margen, pero eso es, quizás es mi lado austríaco. No terminé en el último momento. La conclusión la escribí tranquilísima, terminé, la pude volver a leer. Y yo me acuerdo que gente llegaba a la conclusión y como no le daba tiempo. Yo no soy así. Entonces, otro consejo, dejarse al final un tiempo para poder revisar lo que uno escribió. Y siempre como yo cuando escribía y terminaba un capítulo, antes de empezar el siguiente, leía la conclusión del capítulo, como para poder encajar bien. Y eso también para la monografía después, porque así está enlazado y no desanimarse, forma parte. Pero, como dice Valentina, es un proceso de aprendizaje donde aprendes a ser crítico. Entonces, da igual que no entiendas o que no sea tu tema como tal, evidentemente no voy a poder aportar información práctica sobre el Sacro Imperio, pero sí una perspectiva de estudio, y eso es muy útil. Yo también recomiendo mucho en el periodo predoctoral y postdoctoral también el intercambiar con colegas, metodología, angustias y procedimientos, porque yo creo que es una de las partes más bonitas de este camino, la gente que haces, ¿no? Junto con la tesis doctoral. Bueno, yo creo que, Valentina, todo este capítulo ha sido un capítulo desmitificante. O sea, se nos ha desmitificado la figura de la Berlitz, se nos ha desmitificado un poco el por qué no hay vamos a decir, esos trabajos sobre el Sacro Imperio y viceversa. Es un problema metodológico. Pero, Valentina, nosotros vamos a ir un poco más, ¿vale? Porque además tú has trabajado un reinado que hoy en día también se está investigando en profundidad, si es el reinado de Carlos II, o sea, tu condesa aterriza allí de una manera magistral. Y a nosotros nos gustaría preguntarte si tú podrías, de tus investigaciones, además de la Berlepsch, algún personaje o circunstancia que también sea desmitificable, o sea, que el público tenga una visión y tú hayas visto que, bueno, que no tiene por qué ser tan así. La Berlepsch es un caso. ¿Hay alguna cosa más que puedas compartir con nosotros, vale? Por ejemplo, la camarilla alemana, que
yo ya no llamé en mi libro Camarilla Alemana, pero grupo de interés o propalatino. Yo creo que muchas veces se asocia con, por ejemplo, con la reina y el entorno automáticamente a personajes de origen alemán, aunque sus integrantes eran muchos nobles castellanos y no tenía nada alemán en ese contexto. Entonces yo creo que todos esos personajes secundarios que todos se mencionaron en las sátiras, algunos, por ejemplo, el secretario Enrique Visser, pero también el padre confesor de la reina, Gabriel Pontificer, que en parte está representado como el bueno y la condesa la mala, por ser más, ¿cómo decir?, discreto o no residir en palacio. Yo creo que también tiene que ver algo con el género. Creo. No estoy segura, pero es como una sospecha que tengo que historiográficamente se asoció algo a la condesa, porque muchas veces, además de las sátiras, sus descripciones físicas Es verdad, Ajá. es verdad. Vale. son muy negativas. Sí. Siempre vinculando con, bueno, su influencia, etc. Del padre confesor, que manejaba redes tanto políticas, eclesiásticas, diplomáticas, y que pedía cargos, terminó obteniendo un monasterio en Italia, en Südtirol, en la frontera entre Austria e Italia, en Chiusa, con el tesoro de Loreto, por ejemplo, con muchísimas donaciones de la reina. Nunca se lo cuestionó. Entonces, yo creo que ese sería un personaje interesante para desmitificar y sacar un poco, no sé, quizás es todo objetivamente y él fue mucho más discreto y no tuvo intereses personales, pero lo dudo altamente. Y sobre todo ahora hay muchísimas investigaciones sobre el reinado de Carlos II y se está desmitificando y es maravilloso, pero no tenemos que olvidar que cada época, cada corriente, incluso mi libro, está teñido de una tendencia y de una visión de una escuela, si uno quiere. Eso es. Sí, sí. Quizás en 50 o 100 años dirán, no, bueno, este periodo estuvo marcado por esa desmitificación y el deseo de mostrar eso, y quizás después se harán otras perspectivas. Entonces, eso tampoco hay que olvidarlo, que todo está teñido. Queremos ser objetivos y en nuestros análisis lo somos, pero en nuestras elecciones de metodologías no tanto. Pero lo importante, Valentina, al final es seguir generando ciencia. A mí me pasa muchas veces que también pienso, yo, por ejemplo, hay una obra pionera sin la que yo no podría haber hecho la tesis doctoral, que no nombraré públicamente, pero que si bien le tengo todo que agradecer, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que promueve y que defiende esta obra, pero sé perfectamente que yo no podría estar estudiando lo que estudio sin esta obra. Entonces, lo importante es generar ciencia, y tú dices, a lo mejor dentro de 50 años pues cogen mi libro sobre la condesa, pero has generado ciencia. Al final somos un proyecto financiado con dinero público y generamos ciencia, y los debates historiográficos, como tú decías, vienen de escuelas diferentes. Entonces a mí me parece muy enriquecedor todo esto. Y debate, o sea, generamos debate, y yo creo que lo bonito de la historia es que nosotros no cerramos un tema cuando lo trabajamos. Exacto. O sea, tenemos un montón de casos de vueltas, ¿no?, a temas que lo enriquecen. Entonces, como dice Emily, lo importante es aportar y sentar las bases para que alguien venga. Ojalá alguien venga y diga, oye, pues yo he descubierto esto, tal, que se cree debate. Yo creo que es otra de las cosas bonitas de esto. Y además Valentina es la prueba, nos estaba diciendo ahora, hay mucho potencial de que hay Valentina para rato. O sea, eso nos ha quedado clarísimo. Y ahora, siempre que nos lo permitas, Valentina, vamos a ir con nuestra pregunta por excelencia, que en realidad es una pregunta que esconde dos preguntas. Sí. Hemos tenido respuestas de todo tipo. Siéntete en la libertad de contestar una, ambas, lo que tú prefieras. Pero nos gustaría saber a qué personaje de la Edad Moderna le hubiese gustado conocer a Valentina Kozak, o todo lo contrario. ¿A qué personaje no te hubiera gustado conocer en absoluto, ¿vale?
pudiera volver, creo que, bueno, pero porque uno empieza a identificarse con los personajes. Creo que en el primer episodio también nuestros IPs lo dijeron, ¿no? Los personajes que se estudian, a mí me gustaría saber si la entendí bien, si realmente entendí de las fuentes, porque había muchos vacíos que tuve que llenar con otro tipo de documentación estatal o notarial, etcétera. Si entendí bien los motivos y entendí, ¿cómo decir? El funcionamiento de la corte y del entorno de la reina. Pero sabiendo que no puedo volver, prefiero quedarme en mi siglo, porque por el olor y por la comida y por las cuestiones sanitarias en general de aquella época, El olor, se ha mencionado muchas veces. me gusta mucho el siglo XXI, me gusta mucho tener libertades, sanas. tener derechos. Gracias, Valentina, por recordarlo. Vale, ¿y alguien que pudiese volver o no? ¿Alguien que no te gustaría conocer en absoluto de la época moderna? ¿Que no te gustaría entablar palabra con esta persona? Hacemos también chistes porque mi libro es como una telenovela, ¿no? Hay el malo, el bueno, hay de todo. La verdad no sé si me gustaría conocer a Carlos II. ¡Oh! ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque creo que es más fácil hacer estudios en profundidad sobre monarcas. Vale. Pero también porque creo que ese personaje vive de un poco de mito de no hay que saber todo y no se puede saber todo. Es un poco lo que nos mantiene, ¿no? Y lo que mantiene nuestra curiosidad. Los personajes menores, por ejemplo, no cambiaría tanto nuestra visión. Pero de todo lo que uno se imagina, de lo que interpreta, de lo que quiere, conocer al personaje clave de eso es como conocer a Leopoldo I, qué sé yo, una María Teresa, un Napoleón, da igual, es como, para mí son esos personajes que realmente marcaron algo. Me ha gustado mucho esta respuesta. Sí. A mí también. Bueno, a mí en general me ha gustado mucho este capítulo con Valentina, a la que agradecemos de nuevo el estar con nosotras. Hemos aprendido el motivo por el cual es complicado desde España hacer un trabajo sobre el Sacro Imperio y viceversa. Nos ha dado Valentina también desmitificación desde el minuto 1. Nos ha hablado de hecho de una élite cortesana, mujer, que bueno, se le hizo una propaganda muy mala que sirvió de mucho porque nos llegó hasta nuestros días la idea de esa condesa que, Valentina, su apodo, ¿podemos decir cuál era el apodo de la Berlips? La perdiz. La perdí. Entonces, nos ha dado desmitificación, nos ha dado metodología, nos ha dado consejos, Valentina, también sobre cómo transitar de manera saludable una tesis doctoral y no caer en el intento, nos ha dado ánimos. Y nosotras lo que podemos darle es las gracias. Muchas gracias por ser un miembro activo de Novincis, un capital... A pesar de la distancia. Sí, bueno, en Novincis somos así de transnacionales, y un capital humano, un capital científico, y aprovecho para lanzar un mensaje a que tenga secuestrada la monografía de Valentina. Devuélvela. Por favor, devuélvela. Necesitamos, desde hace 3 meses yo ando buscando esa monografía para presentarla en este podcast y no la tenemos. Por favor, devuelve la monografía. Haz el favor. Así que nada, Valentina, seriamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y por tu presencia. Valentina, y nos queda de nada. mayo ya nada. ¿Y quién va a ser la siguiente? Pues la siguiente va a ser otro capital humano femenino, transnacional. Yo creo que con esto lo estoy diciendo todo, que será Lucille Soler, que además se encuentra ya, yo creo que terminando su tesis doctoral, que además Lucille es una persona que va a enriquecer mucho este podcast porque ella le apasiona su tema, Tal cual. le apasiona su tema y no se le caen los anillos al decirlo.
y ella será el broche final para este podcast en su primera temporada, porque nos complace anunciar que vamos a tener una segunda temporada. Sí. Así que muchísimas gracias de nuevo, Valentina. Estamos en contacto y un abrazo muy fuerte, aunque sea desde la distancia.